Hola, ¿cómo están? La pregunta de esta semana es, ¿existe algún alimento del cual se tiene que abstener un cristiano? Específicamente hablando acerca de la ley. En la ley de Moisés, que existe de Éxodo a Deuteronomio, hay más de 600 leyes y entre esas leyes hay muchas leyes en cuanto a la dieta que tenían los judíos. Obviamente no comían cerdo, obviamente no comían mariscos, habían muchas aves que no comían. Y la pregunta es, pues, si ellos no podían, ¿por qué podemos nosotros? Y esta es una pregunta un poco más amplia en cuanto a la ley. La pregunta es, ¿los cristianos estamos bajo la ley? En Gálatas dice, ustedes no están bajo la ley. La pregunta es, entonces no tenemos que seguir la ley, o podemos hacer lo que queramos, o cómo funciona eso. Yo diría que la ley moral, no matarás, ese tipo de cosas, todavía aplican como una buena guía a seguir, pero las reglas dietéticas o las reglas de la sociedad, vivimos una sociedad diferente. Hoy en día no tenemos que preocuparnos si un buey entra a nuestra casa y se rompe la pierna y qué vamos a hacer y cómo le vamos a pagar. Cuando una mujer está en sus días, no está inmunda. Y la pregunta es, ¿pero por qué? La Biblia dice que Jesús vino para cumplir la ley y los profetas. Entonces, nosotros cumplimos la ley no a través de nuestras obras, sino a través de la vida perfecta de Cristo. Cristo sí fue un hombre perfecto. Cristo sí cumplió con la ley de Moisés. Y cuando hizo eso, Él nos da su vida perfecta. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como si nosotros hubiésemos cumplido con la ley. Entonces eso significa que no tenemos que seguir la ley dietética de la ley. Pero la pregunta es, ok, ¿de acuerdo? La mayoría de cristianos están de acuerdo con esto. En el Nuevo Testamento también hay un lugar donde sale una ley dietética, que es lo que debemos hacer, y eso es en Hechos capítulo 15, versículo 20, que dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, eso es cuando pasó exactamente lo que estamos diciendo. Los judíos estaban diciendo, si quieres ser cristiano tienes que seguir la ley de Moisés. Los apóstoles dicen, si nosotros no podemos cumplir la ley de Moisés, ¿cómo vamos a esperar que los demás lo cumplan? Entonces, no hay que pedirles que cumplan con la ley de Moisés, no necesitan circuncidarse, simplemente necesitan creer en Cristo, solamente fe salva, pero que se abstengan de ídolos, eso es entendible. No tendrás otro Dios antes de Jehová. Que se abstengan de fornicación, eso es obvio. 1 Corintios dice que el que fornica pega contra su propio cuerpo. De ahogado. Y en México tenemos moronga. Entonces, ¿es pecado comer moronga? Y hay tres formas de ver este pasaje. Uno es tomarlo literalmente y decir, no puedes comer moronga. Y si vas a comer un bistec, más te vale que esté bien cocido, porque si todavía está rojito, aguas, que la ira de Dios reposa sobre ti. La segunda forma de ver esto es no. Esto es anticuado, eso no es cierto. Yo diría que la segunda postura es demasiado liberal. No puedes tú ser un juez sobre la Biblia y decir, eso sí, eso no creo que aplica, eso sí creo que aplica. Entonces ¿qué hacemos? Yo creo que hay un término medio, hablando de carnes, hay un punto intermedio en el cual no estás diciendo, no porque no me gusta, sino que te estás haciendo una pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué seguimos lo que seguimos? Y yo diría que hacemos lo que hacemos porque Jesús lo hizo, porque los apóstoles lo hicieron en Hechos, y es algo que Pablo habla en sus epístolas. Entonces, Santa Cena, Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, y Pablo habla de eso en sus epístolas. Nosotros hacemos la Santa Cena, lo practicamos. El bautizar, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, está en las epístolas, lo practicamos. Lavarle los pies a las demás personas, Jesús lo hizo, no lo vemos en Hechos y no lo vemos en las epístolas. Entonces nos imaginamos que eso es un mandato bueno, cierto, pero iba enfocado para sus discípulos en ese entonces. Y en cuanto a no comer el ahogado, ¿lo enseñó Jesús? No, jamás lo enseñó. ¿Se practicó en Hechos? Al parecer sí. ¿Lo predica Pablo en las epístolas? No.
Entonces tenemos que deducir que porque no habla de eso Jesús y porque no están las epístolas, que es cierto, es bueno lo que dice, pero va enfocado para la cultura que la estaba leyendo originalmente, y yo creo que eso era simplemente para protegerles, porque no tenían la higiene que tenemos hoy en día o la forma de preparar alimentos como tenemos hoy en día, y al comer los alimentos con la sangre estabas poniendo en peligro tu propia salud. Y yo creo que eso es uno de los motivos por los cuales Hechos dice que no deben de comer ahogado o sangre. Pero también diría, eso tiene que ver con convicción. Si tú dices, yo siento la convicción porque está en Hechos capítulo 15, que si me como un bistec, más me vale que esté súper bien cocido. Eso es tu conciencia. Lo que diría Romanos es que cada quien esté convencido en su propia mente. Pero yo tomo la tercera postura, que no es que no le prestamos atención y no es que sí, así es para todos, sino que eso es algo muy específico, escrito para unas personas específicas, y no creo que esa es una ley que debemos de seguir todos los cristianos. Entonces, en resumen, yo creo que un cristiano puede comer lo que sea, y lo que agregaría es, siempre que no seas esclavizado por eso, que no tengas una adicción, personas que tienen muchas adicciones a comidas, y también que no entres en gula, en glotonería. La Biblia habla en el Nuevo Testamento más acerca de la glotonería que de la borrachera, y se nos hace muy fácil como cristianos atacar las borracheras y ser glotones. Y de hecho alguien llegó con Carlos Spurgeon, y Spurgeon fumaba puros, y llegó un D.L. Moody, según yo, si no mal recuerdo, y D.L. Moody estaba pasadito de tortas, y llegó y dijo, no puedo creer, le dijo a Spurgeon, que un ministro de Dios fume. Y Spurgeon dijo, fumando su puro, me lo imagino, y no me imagino que un ministro de Dios sea tan obeso. Y es muy fácil muchas veces criticar, y yo creo que en la comida es una área en la cual podemos pecar muy fácilmente, porque nos pasamos, es gula. En la Biblia hay dos imágenes de la comida, hay un banquete y hay pecado. Un banquete es cuando lo hacemos para la gloria y honra de Dios, para celebrar el regalo que nos ha dado de la comida. Y gula, pecado, es cuando no comemos para glorificar a Dios, pero para glorificar nuestro propio cuerpo. Entonces, eso es el resumen largo. Esa es la respuesta larga para una pregunta que a lo mejor no tenía que ser tan complicada. Mándenos más preguntas y con mucho gusto las contestamos.